dicho, es ubicar un caso, ¿no es cierto?, de discriminación y exclusión. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan que había que ubicar un caso de discriminación y exclusión? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿El tuyo cuál es? ¿Cuál es el tuyo? Mediocres. Profesionales mediocres. Eso, por ejemplo. Ya está. Entonces, eso, por ejemplo, ¿cómo es que al revés, no? ¿Cómo es que personas que fueron excluidas hoy excluyen, ¿no? O sea, como el síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, te identificas con el enemigo, te identificas con el opresor y terminas... Ajá. Eso por ejemplo, es el síndrome de colonización. Eso es lo que estoy tocando. Entonces la idea es que tú expliques eso. Entonces la idea es que tú expliques eso, Quilla, cómo es que se produce ese fenómeno, por qué la discriminación se reproduce, se sigue la discriminación se sigue reproduciendo, la discriminación se sigue dando. Supuestamente las víctimas, ¿no es cierto?, deberían haberlo superado, ¿no? Pero sigue la discriminación, continúa, ¿no es cierto, Cristian? ¿Te parece? Entonces, ¿sí? Entonces, explicar por qué, si es algo malo, si hemos sufrido la discriminación, si lo hemos padecido, lo padecemos, ¿no? Y todo tipo de discriminación, ¿ah? La homofobia, por ejemplo, es también discriminación, la homofobia, la discriminación de género, ¿no? Es una discriminación terrible, ¿no? Y termina uno, el homosexual termina autocensurándose, o sea, solito termina excluyéndose. ¿Qué ocurre, Quilla? ¿Qué ocurre, Cristian? Ayúdenme, ¿no? Para que el discriminado termine discriminándose y discriminando. ¿Qué ocurre? O sea, no le basta que ya la han discriminado, lo han humillado, le han hecho trizas, ¿no es cierto? ¿Por qué reproduce eso? ¿Qué mecanismo ocurre en su interior para que reproduzca eso y eso lo lleve, ¿no? A otros y él sea el nuevo verdugo de otros discriminados, ¿no? Entonces obtienen un título profesional y ya con eso comienzan a humillar a medio mundo, a tratar así de coleguita, que no sé qué, unas poses, ¿no? Actitudes, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo, no? ¿Por qué esa gente que sufrió eso y que se supone que por haber sufrido debían haberlo eliminado, se sigue reproduciendo? Solamente hay factores personales, o de repente también hay un entorno que está permitiendo que esto continúe. Eso yo creo que es. ¿Ya? Cristian, entonces la idea sería descubrir esos entornos, ¿no? Enfermizos, malévolos, como diríamos, anómalos, perversos también los llaman, ¿no? Esos entornos perversos que reproducen la discriminación. Esos fenómenos reproducen la discriminación, lo llevan al infinito y continúan, ¿no? En vez de eliminarlos por el solo hecho de haber sido en algún momento perjudiciales, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué siguen los fenómenos de discriminación? ¿Qué hace que se reproduzca? ¿O es que la persona se da cuenta de eso? ¿O es que la persona se da cuenta de eso y después dice, no, el que no discrimina va a ser discriminado? Yo también tengo que discriminar. O arriba o abajo, pero aquí no hay espacio para estar iguales, ¿no? Hay un artículo que decía más uno menos uno, ¿no? Más uno menos uno, ¿no? Yo voy a apuntarlo acá, interculturalidad, ¿no? Más uno
menos 1 Nugent creo que se llama de Nugent creo que se llama así, Nugent, ¿ya? Nugent, un científico peruano, que trata justo eso, ¿no? Que aquí en el Perú, en muchos sectores, no todo en Perú, porque no todo es, no hay que generalizar, ¿no? Es otro de los errores que hay que evitar, no hay que generalizar. Tenemos que ver entornos interculturales. Entonces, se ha dicho que en el Perú, en sectores, en algunos bolsones sociales, no se produce esto, ¿no? Que no puedes estar igual. Alguien tiene que estar encima. Entonces, había un profesor de lingüista muy bueno que trabaja en interculturalidad, Juan Carlos Godensi, que decía, ¿no? Se han creado dos personas que tienen las mismas características. Y el uno le decía cholo, el otro decía, tú también eres cholo. Pero el otro le responde, tú eres más cholo que yo. ¿No? Entonces, parece que es eso. Parece que es eso. Habría que analizar que, digamos, ya no es un asunto de moral, de grandeza personal, ¿no? De un nivel de persona, ¿no? Sino parece que muchos tienen en su conciencia, y eso sería bueno que investiguen, aquí dentro lo tienen bien metidito, que si no choleas te van a cholear, que si no aplastas te van a aplastar, una de dos, o sea, no existe término medio, ¿no es cierto? Entonces, es eso lo que tienen que analizar. Entonces, es eso lo que tienen que analizar, y ya, Cristian, tienen que analizar las condiciones sociales que hacen que se reproduzca, justo en los que menos se deben reproducir, este fenómeno. Justo en los que menos se debe reproducir. Las víctimas de exclusión, las víctimas de racismo, deberían ser los primeros en eliminar esto, ¿no? Ya que nunca más se dé, ¿no? Pero graciosamente son ellos los que lo reproducen, ¿no? Hasta el infinito. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué ocurre, no? Y acá yo quería con ustedes trabajar algo, ¿no? Pues voy a explicarles, también voy a compartir la pantalla. ¿Sí? ¿Atentos? Entonces, esta es la interculturalidad, ¿no? Yo quería acá al final agregar una viñeta, ¿no es cierto? Donde yo, por ejemplo, iba a poner algo. ¿Qué es la interculturalidad? ¿No es cierto? Se trata de que yo aprenda una nueva lengua, o un nuevo mundo, o un nuevo código, ¿ya? Por decirte, ¿no? Yo quiero aprender el idioma B, el idioma C, ¿ya? El idioma C que sirve en el mundo, pero yo tengo el idioma A. Entonces yo tengo el idioma A. Perfecto, entonces yo tengo el idioma A. Entonces es mi idioma materno. ¿No es cierto? Es mi idioma materno, lengua 1. L1 también se le llama. Así también se llama, L1 también se le llama, en términos de interculturalidad. Y quiero aprender el idioma, no sé, pues el idioma C, el idioma inglés, francés, alemán, ya, pero inglés es el más cotizado. Yo quiero aprender este idioma, ¿no es cierto? Pero para aprender este idioma, yo tengo que enseñarte el nuevo conocimiento, ¿no es cierto? El nuevo conocimiento en idioma A. Como tú has aprendido el mundo en idioma A, yo te tengo que enseñar, ¿no es cierto? Yo te tengo que enseñar el nuevo conocimiento, y lo pongo aquí, cito, el nuevo conocimiento, te debo enseñar el nuevo conocimiento en tu lengua materna. Ya está. ¿Sí? El nuevo conocimiento yo te voy a enseñar. El nuevo conocimiento yo te voy a enseñar primero en tu lengua materna. ¿Ya? Esto es la lengua materna. Muy bien. Esto es la lengua materna. ¿Sí? O sea, la lengua con la cual yo he nacido. La lengua con la cual yo he estado en mi La lengua con la cual yo he estado los primeros días de mi vida, ¿no? La lengua materna. Yo necesito aprender, por ejemplo, otro idioma
otro idioma, vamos a llamar este idioma el idioma franco. Lo vamos a llamar este idioma el idioma franco. ¿Por qué? Porque es un idioma universal, ¿ya? Ya no Entonces, se considera idioma franco. Ya no se considera idioma franco solo al inglés, sino también a la computación. Entonces, A la computación. Entonces yo quiero aprender el nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, pero para aprender el nuevo conocimiento, primero, y acá lo pongo, inserto, debes aprender en tu idioma. En tu idioma. Entonces, una vez que yo te he enseñado el nuevo conocimiento en tu idioma, este nuevo conocimiento, ¿no? El niño tiene que conocer, ¿no es cierto? Tiene que saber la lógica, o sea, él tiene que ver, él tiene que expresar, ¿no es cierto? cómo este conocimiento tiene una lógica. Cada conocimiento tiene una lógica. Entonces, ¿Ya? Una vez que yo conozco esto, como no voy a conocer todo, porque el nuevo conocimiento necesita nuevos idiomas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? A ver, yo quiero que este chico conozca lo que es Windows. ¿Ya? El Windows. ¿Ya? O sea, el Windows. ¿Ya? O sea, el programa Windows. Entonces, yo quiero que conozca este idioma Windows. Yo quiero que conozca este idioma Windows, pero en su lengua materna no existe Windows. ¿No es cierto? O por lo menos no sabe lo que es un programa de computación Windows. De computación Windows. No conoce, no sabe. Entonces, por lo menos yo en su nuevo idioma, el nuevo conocimiento tengo que enseñarle con una lógica aproximada. ¿Ya? Aproximada. ¿No? Una aproximada lógica del nuevo conocimiento. Entonces, el niño tiene que conocer la lógica aproximada, la aproximada lógica, no solo del conocimiento, sino de su lengua. O sea que de su lengua A. Tiene que ver, él tiene que ver cómo está pensando con su lengua. O sea, cuando habla su lengua, ¿qué está pensando? ¿Cómo está construyendo sus ideas con ese idioma, con esa lengua? Enseguida, como no conoce el otro idioma, ¿no es cierto? Y como más o menos se ha aproximado a la lógica, entonces él va a conocer la lógica de la lengua C. Entonces, mira, Windows es como una especie de red, de aparato, es algo que hace funcionar una máquina computadora. ¿No? Entonces, tú le dices en su idioma, ¿no? Pucha, le hablas del agua, del surco, del ceje, de no sé qué, en su idioma le dices algo parecido. Entonces, lo que tú vas a ver no es tanto el idioma, que no conozca el idioma, sino que conozca la lógica, que conozca qué quieres decir con eso. ¿Ya? Entonces, una vez que yo conozco que el niño conoce la lógica y lo compara con esta lógica, entonces resulta que va a aprender más fácil este idioma distinto. Conociendo la lógica de los idiomas, ¿no? De tal manera que el nuevo conocimiento que ha aprendido a medias con su lengua, porque su lengua no tiene todos los elementos para que conozca, aquí se ha consolidado como un nuevo conocimiento ya dado, un nuevo conocimiento ya mejor. En eso consiste la educación bilingüe intercultural. ¿Pero qué ocurre? Este chico, cuando ha hablado
ha logrado conocer este proceso, este nuevo conocimiento, cuando ha logrado conocer este nuevo conocimiento con su idioma, y ha logrado el nuevo conocimiento en el nuevo idioma, ¿qué logra? ¿Qué logra? Logra conocer un nuevo idioma. Pero también su idioma originario se potencia. O sea, su idioma originario también ha comenzado a crecer. Su idioma originario. Se ha vuelto más rico. ¿Ya? Y ya no es solo Se ha vuelto más rico sino y ya no es solo A, más sino C. es A más C. ¿No? Entonces, ha crecido su cultura. Entonces, en eso consiste la educación intercultural bilingüe. Pero como detrás del lenguaje hay cultura, entonces no solo, y cultura es, ya hemos dicho, cultura es todo, cultura es ciencia, espíritu, ¿no es cierto? Mentalidad, tipos de inteligencia, saberes, etnología. Es como, al haber aprendido otro idioma, ha crecido un montón. Entonces, lo que ha crecido sustancialmente en este joven es su cultura. Entonces, este joven tiene un mayor bagaje, una cultura más potente. Pues yo diría que ya ha adquirido, ¿no es cierto? Esto lo bajamos por acá, este chico ha adquirido una más potente cultura. Le ponemos con rojito. Pues, ¿qué es lo que ha obtenido este joven? Este niño que ha crecido en educación bilingüe intercultural, una cultura más profunda. Cultura más profunda, más universal. ¿No? O sea, incluye su propia cultura, pero más potenciada. En eso consiste la interculturalidad, señores alumnos, ¿no? Entonces consiste en este ejercicio de ir de lo materno a lo franco. O sea, es un proceso complejo que implica, ¿no? ¿no es cierto? Que implica necesariamente un enriquecimiento de tu cultura. Es este proceso. No abandonas lo materno. Lo mejoras. Esto se llama interculturalidad. Bilingüe ¿no? interculturalidad. Bilingüe interculturalidad. ¿Por qué? Porque cuando estás hablando, también estás pensando. Pero como tu lengua a veces no tiene elementos de esta otra cultura, lo que yo tengo que darle preferencia a la educación intercultural es a la lógica. Tengo que ver cómo procesa ese conocimiento, más o menos qué tipo de ideas, qué tipo de procesos mentales se está produciendo en ese niño. Porque como no vas a ver el nuevo lenguaje, por lo menos tiene que tener idea. Y ahí es donde talla el arte. ¿No es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque en el siglo XVI, cuando vienen los españoles, aquí en el siglo XVI, en la colonia, acá, esto no conoce su idioma y este no conoce su idioma y este no conoce su idioma. Adivinen con qué idioma se comunicaron. Cristian, Quilla.
Cuando el uno no conocía el idioma del otro. Adivinen con qué idioma se comunicaron. De señas. Una, otra. Bien, una, otra. Cristian. ¿Quiénes fueron los mejores comunicadores del siglo XVI? Y les voy a hacer ver una escena, ¿ya? Una escena bonita. Una escena bonita. Profe, disculpe, la señal. Ya. Profe. Te voy a dar la grabación, ¿ya? Te voy a dar la grabación, ¿ya? Si es que no puedes. Miren. Ya, profe, gracias. Miren. Ya, profe, gracias. Voy a esperar. Esta película, ayer ha muerto el que ha hecho el soundtrack de esta película. ¿Eh? Justo responde la pregunta que estoy haciendo, ¿no? No sé si alguien ha visto esta película. ¿Cuál, profe? Compartiendo en la pantalla. La que estoy compartiendo en la pantalla. ¿Alguien conoce esta película? No, profe. Se llama La Misión. La historia narra la historia de América. Los jesuitas en América. Es una película linda con Robert De Niro. Y con Ian Neeson y con Jeremy Irons, tres grandes actores. Y este es el padre jesuita a los nativos, que comunica a los nativos. ¿Con qué? A ver. ¿Música? Música, escultura, poesía. Con arte. Claro. Claro. Vean esta película porque para ustedes es una maravilla esta película. Les explica cómo se utiliza el lenguaje. Cómo se utiliza el lenguaje intercultural cuando no se conocen los idiomas ambos idiomas. Cuando no se conocen ambos idiomas. Y comienza a tocar. Cuando uno no conoce y comienza a tocar. Mira. El otro le está mirando, mira. Son los guaraníes. Esto ocurre en el siglo XVIII, entre el 17 y 18, en la frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. Entonces, miren cuán importante es para ustedes, ¿no es cierto?, que conozcan este formato de la interculturalidad y sepan cómo el arte cumple una función estructuralmente, fundamentalmente, comunicativa, ¿no? El arte es esencial. El arte es esencial, miren, cuánto ayuda para la comunicación. Entonces, eso es interculturalidad. Bilingüe intercultural, ¿no? Es como yo salto a la otra cultura, pero sin perder la mía, más bien potenciando la mía. No es que yo renuncie a la mía, sino que más bien aporto, ¿no? En este caso, por ejemplo, la cultura andina aporta al cristianismo muchos elementos fundamentales. El cristianismo en el siglo XVI estaba por morirse, estaba muriéndose, ya no tenía un referente. Y aquí muchos de los curas que vienen, ¿no es cierto?, comienzan a descubrir, ¿no es cierto?, que en el cristianismo de aquí hay elementos de respeto a la naturaleza, al ser humano, la reciprocidad.
En Europa también hay, ¿no? O sea, tampoco podemos decir que solo los peruanos tienen eso. Y entonces ocurre que aquí muchos cristianos encuentran un motivo para relanzar el cristianismo que estaba en crisis. No se olviden que en el siglo XVI hay una reforma contra un cisma, hay una crisis de la iglesia, del cristianismo, ¿no? Está en crisis. Hay dos cristianismos, ¿no? Entonces, es eso la interculturalidad, ¿no? Entonces, la cultura no es solo entonces la parte de etnología, ¿no? La parte de lo exótico, ¿no? No solo los saberes. No solo los saberes, también la cultura está definida como las mentalidades, los tipos de inteligencia, las habilidades, los espíritus distintos que hay. La ciencia también es una cultura, ¿no? Ya, entonces, la idea es eso, que en vuestro trabajo no manejen estos términos, que ya está todo, les estoy resumiendo, en esta clase les estoy resumiendo el libro de Catherine Valls, que es un manual muy chiquitito, pero bien bonito y bien completo sobre lo que es interculturalidad, ¿no? Entonces, la interculturalidad existe porque existe la discriminación, y la discriminación existe porque todavía existen espíritus congelados en el tiempo. Y existen esos espíritus congelados en el tiempo porque todavía hay una lucha de recursos, ¿no? Que se define, que utiliza al invento cultural, al invento de las razas para discriminar. Ya hemos dicho que las razas no existen, ¿no es cierto? Acá hay etnología, aquí no hay razas. ¿Por qué no pongo yo razas acá? Porque no existen. Más bien lo que estoy diciendo en todas estas clases es que las razas son un invento de los seres humanos poderosos, los que tienen el poder, para decir, mira, yo soy superior, yo invento una superioridad fisiológica, física, y tú eres inferior, por tanto yo debo gobernarte y tú obedecer, ¿no? Entonces hemos visto que no existe la raza, pero que sí sigue existiendo los problemas de lucha por los recursos, ¿no? Si ustedes ven la lucha entre Estados Unidos, Rusia y China, sigue habiendo una lucha por recursos. En el Perú la pobreza, la corrupción es una lucha descarada e inmoral por los recursos, ¿no? Los grupos poderosos quieren seguir extrayendo y inventan de que el pobre es pobre, no necesita, yo soy algo especial, soy empresario, y al decirse empresario se están poniéndose como decir, pues yo soy superior, y ellos no pueden ser empresarios, ¿no? Entonces, o sea, siempre en esta lucha por recursos, en esta lucha humana que siempre va a haber, en esta lucha de grupos que siempre va a haber en la sociedad humana, siempre los poderosos van a inventar un pretexto, un pretexto, yo diría, ¿no? Para dominar al otro, ¿no? Decir, yo soy superior y tú eres inferior, ¿no? Entonces, esa es la lucha entre culturas, ¿no? Entonces, la lucha entre culturas se da en tres planos, ¿no? Peleas entre culturas, ¿no? Una pelea a muerte. Acá yo debo poner una flecha, en doble sentido, porque es una pelea, esto es una pelea, ¿no? A ver, perdón. Esto no es esto es una pelea. Esto no es una. Hay este tipo de relaciones entre culturas, ¿no? Una es una relación conflictiva. De una cultura contra otra. Es una de las relaciones, ¿no? Acá lo pongo con un poquito más de grueso para que se note. Entre culturas. Es una lucha entre culturas. La otra forma en que existen las culturas, ¿no es cierto? Es una manera, yo diría, yo acá le pondría no lucha, no esto, le pondría otra flechita aquí, ¿ya? Le pondría una flechita inclusiva, ¿no? Una flechita inclusiva, ¿no? A ver, voy a buscar algún tipo de flechita, ¿no? Que sea más inclusiva, con las flechitas para adentro, yo le pondría, ¿no? O si no, no flechita, yo le pondría no flechita, yo le pondría una rayita, una rayita, ¿ya? Pongo. Entonces ya no una flechita porque la flechita significaría pelea. Entonces ya no una flechita porque la flechita significaría pelea, ¿no? Entonces cuando se juntan a partir de un puente, que es la rayita,
¿no es cierto? Pero primero, ¿no? Primero, o sea, todavía no vayamos acá. Entonces, vayamos acá, ¿no? Acá vayamos, acá, para estar en orden. La otra manera es de que no pelean. La otra manera es de que no pelean. Cada cultura por su lado. Pero cada cultura por su lado. Como dicen, ¿no? Cada cultura, como dicen, ¿no? En el refrán popular. Te mastico, pero no te paso, ¿no? ¿No? ¿Han escuchado eso? Te mastico, pero no te paso. Te mastico, pero no te paso. Y así. Y así. La otra sería la colaboración. Y la otra sería la colaboración. Una es la pelea, otra es la indiferencia y otra es la colaboración. Entonces tenemos tres formas en que la cultura se presenta, ¿no? Se presenta una de esta manera, una contra otra, conflicto, una contra otra, puede ser el C1 o C2 arriba. La otra contra esta, la otra uniéndose, ¿no? Y la otra, la otra uniéndose y la otra indiferente. A lo que tenemos que tender a lo que tenemos que tender es a esta. A esta, ¿no? Es el ideal. Es el ideal que nosotros estamos viendo como cultura, puesto que esta interculturalidad es la que nos va a permitir un mundo mejor y nos va a permitir esto, ¿no? Que los chicos accedan al idioma universal del mundo, pero sin perder su cultura, al contrario, más bien potenciar. Entonces, frente a la interculturalidad, biculturalidad, multiculturalidad, se presenta la palabra identidad. Entonces la palabra identidad pone en un solo sitio. Te pone en un solo sitio. Ya yo he nacido, ¿no es cierto? En Cusco. Yo he nacido en Cusco en 1960. Entonces te pone en un solo espacio. Y en un lugar. Cusco 1963, ¿no? Así, ¿no? Te ancla en un solo sitio. Pero también yo he vivido en Lima. Ya no solamente soy cusqueño y soy profesional. He vivido en Lima. He vivido en Lima en los 80. Y he sido comerciante. ¿Sí? Pero también después he vivido. ¿No es cierto? He vivido, he vuelto a Cusco, ¿no es cierto? He vuelto a Cusco, por decirte, ¿no? He vuelto a Cusco, ¿no? He vuelto a Cusco. En los 90, desde 1990, y ya soy profesional. Puede ser el mismo sitio, puede ser otro. Puede ser otro, pero ya no eres el mismo. Ya no eres el que eras antes. Entonces la palabra identidad solo te anclaría acá. ¿No es cierto? Cuando en realidad tú tienes varias experiencias y varias identidades. A lo largo de tu vida. ¿No es cierto? A lo largo de tu vida. Entonces es otra de los debates importantes que hay sobre la interculturalidad. Hay que buscar la identidad peruana. Entonces, ¿qué estás haciendo? Entonces, estás diciendo que si mezclas lo indio, entre comillas, más lo mestizo, entre comillas, más lo negro, entre comillas, más lo blanco, ¿te va a salir una identidad? Eso es imposible. Eso es imposible. La mezcla del todo no da un producto o una sumatoria total, no. En cultura las mezclas, A más B más C, no te da una. Te da diferentes opciones, un poquito de B, un poquito de B más A, combinadito con A, y así, te da diferentes opciones, o sea, no te da una sola opción. Entonces, ¿ya? Entonces, la combinación de diferentes culturas se da en la biología, puede darse en la química, ¿no es cierto? En la biología, en la química, pero eso de decir, yo soy mestizo, o sea, español más indígena más tal, eso no se da en la cultura.
Eso no se da. ¿Ya? Ese es otro de los debates que estamos, en que está la interculturalidad, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre esto hay bastante bibliografía, la que tienen, voy a darles también pequeños resúmenes, y finalmente pues esta, que es como la lengua que hace conocer el mundo, ¿no? Y los mecanismos. ¿Ya? Se trata de eso. Entonces se trata de eso, se trata de que conozcamos bien estos términos. Uno, que cultura no solo se refiere a lo etnológico, lo racial, la costumbre, el folclore, la música, la comida, las fiestas religiosas, no, sino que la cultura también tiene que ver con saberes, con mentalidades, con tipos de inteligencia, con tipos de espíritu y también con la ciencia. O sea, profe, si yo le digo, pucha, sí, he vivido muchas cosas, pero yo me identifico con la cultura andina, creo en la tierra, creo en esto, y a esto le agrego a un estudio científico. Puedo creer en el sol y puedo creer que él es nuestro Dios porque nos da vida, digamos. Perfecto. O sea, eso es lo que se supone, a lo que se refiere. Pero entonces ya nos identificaríamos con algo, o sea, puede ser una recopilación de muchas cosas, de muchas ciencias, de muchas experiencias, pero ya me identifico con algo. Por supuesto, entonces para ti me identifico con la cultura andina, pero no te estás identificando con la cultura andina del prehispánico, de los incas, ¿no es cierto? Cultura andina también es tu comida. Con la que he crecido ahora, eso es todo. Claro, cultura andina también es lo que eres ahora, una estudiante de Bellas Artes. Cultura andina también, si eres comerciante, también es tu... ¿Te das cuenta? O sea, no se puede reducir solo a un concepto. O sea, no se puede reducir solo a un concepto. Solo a uno, ajá. Yo soy hincha del señor de Coilloriti. Yo soy hincha del señor de Coilloriti. Pero con eso que está diciendo, que solo vas a Coilloriti. Con eso que está diciendo, que solo vas a Coilloriti y no vas a misa. Y no vas a las misas cuando se muere un difunto pariente, cuando se casa alguien, no celebras Corpus Christi, que es una fiesta española, no celebras Halloween, que es una fiesta anglosajona. ¿Perdón? Haces todo eso. Claro, haces todo eso. Claro, claro, o sea, eso no quiere decir que sea malo. Como decía, ¿no? Un meme decía, Halloween es extranjero. Bueno, seguro que la Navidad lo ha creado Atahualpa, ¿no? Entonces no me entiendes, ¿no? Es que esas cositas los hemos asimilado ya como parte de nuestra cultura, podría decirse, porque ya pues hemos crecido con eso. Pero adivina, Cristian. Pero no es creación. A ver, a Cristian le pregunto, lo que acaba de decir Quilla, ¿quién nos ha hecho creer así? A ver, eso es un bonito tema. Quilla acaba de decir, ya lo hemos asumido como cultura, pero ¿a quién le debemos ese concepto de identidad cerrado, único? A ver, adivina, adivinador. Profe, no le he entendido. Una parte no le he entendido, como queriendo explicar de los santos y referirse. Claro, o sea, ella ha dicho que nos han hecho creer que la identidad es una sola cosa, un solo valor, una sola cultura. ¿Quién te ha hecho creer eso? Es como decir, solo de nuestros antepasados, nuestros padres, pues es lo único que nos ha hecho creer. Si nuestros padres no nos dijeran. Ya, es cierto. No, ya, es cierto, pero a tu papá, ¿quién ha hecho creer eso? Porque también a tu papá le han hecho creer. Es eso, pues. Ya, pero ¿quién? Es eso, o sea, pues. yo quiero que... Ya, pero ¿quién? O sea, yo quiero que encontremos al culpable de esa mentalidad. ¿Sabes quiénes son los que han hecho creer eso? ¿Sabes quiénes son los que han hecho creer eso? ¿Les digo? ¿A quién? Los nacionalistas. ¿A quién? Los nacionalistas. Oh. ¿Qué es el nacionalismo? ¿Qué es el nacionalismo? A ver, les voy a narrar un poquito para entender la historia del nacionalismo y del racismo nacionalista, ya de ese concepto de identidad que ustedes tienen. ¿Ya? Aquí está el mapa del mundo. Aquí está el mapa del mundo. Aquí está el tiempo. Y ustedes saben que en los primeros años del mundo, ¿no?
La raza se origina, la raza. La humanidad se origina en África, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya saben eso? Sí. ¿Cuándo se origina? Hace 8 millones de años. ¿Por qué se origina? Este triangulito que se llama la península del Indostán estaba aquí. ¿Están mirando la flechita? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ya, estaba aquí, y aquí hay una placa que se llama la placa índica. Y esta placa se llama la placa asiática, debajo de la Tierra. Ustedes saben que la Tierra es como una especie de torta, Tiene capa. que en el centro hay una magma, y son placas grandes que los pedazos de torta se No hay juntan. magma, son metales. Metales, ¿no es cierto? Metales incandescentes, y que encima de eso está navegando capas, ¿no es cierto? La capa de San Francisco, la capa del Atlántico, la capa del Indostán, ¿no es cierto? Entonces esa capa comienza a moverse por acá. Pero al juntarse también Y se junta, pero al juntarse también se eleva el Himalaya. El Himalaya bloquea los monzones y comienza a verse aquí en la selva. Muchos de los monos que vivían felices mueren en cantidades, y solo los más machos, los más valientes, se bajan y comienzan a desarrollarse como humanos, ¿no es cierto? Entonces ocurre que estamos en manadas, estamos viviendo un tiempo largo, así, vienen ¿no? por acá, O sea, vienen por acá, se van hacia Asia, fundan están en los tiros fértiles, en los valles fértiles, otro grupo se va por aquí, y hace 40.000 años entra por el estrecho de Bering, ¿no es cierto? Y recién hace 5.000, 6.000 años fundan los estados. Son estados pequeñitos, Mesopotamia, China, India, ¿no es cierto? Estados así chiquititos, pero cada uno es reisito de cada estado, peleando contra el otro, ¿no? Entonces, esos estados en muchas ocasiones quisieron unirse, ¿no? Rusia con la Horda de Oro quiso unir a todos los del Imperio Mongol, la dinastía Qin quiso unir a todos los Qin y los Ming, ¿ya? Y no lo logró, se peleaban entre ellos. Luego los europeos en el siglo VIII quieren unirse con el Sacro Imperio Germano Románico. Nada, también fracasa, porque los alemanes se rebelan contra los españoles, ¿no? Y en África ni qué decir, ¿no? Nunca se unieron. Aunque aquí por el norte en el siglo VIII invaden los moros, que prosperan después de Alá en el año... ¿Perdón? ¿Me dices? Una preguntita. ¿Me dices? Una preguntita. Lo que yo le estoy entendiéndole en una parte es donde que todo ese del mapa, todas esas regiones, todos esos estados, es como que nos estarían explicando algo o quieren entender. Para ver por qué nos separamos y por qué nos diferenciamos, por qué inventamos el término raza. A eso voy, ¿me entiendes? Okay, sí. Estoy resumiendo la historia de 8 millones de años. Ahora ya te estoy resumiendo la historia de 10.000 años para entender cómo se forman los grupos raciales, que así se llaman, o las naciones. Eso que ha dicho Quilla, que mi papá me ha dicho que nos debemos identificar con una bandera, con un idioma, con una raza mestiza. Esa idea de que una raza, un idioma, y nadie es una raza, un idioma, nadie. Todos hablamos diferentes cosas, pensamos diferente. Eso se llama nacionalismo. ¿Me dejo entender, Cristian? ¿Qué me está diciendo nacionalista? Quilla, ¿me estás entendiendo o me estoy perdiendo? No, sí, estoy entendiendo. Lo que estoy explicando ahorita es cómo los intentos de unirnos en una sola organización humana han fracasado. Y entonces tenemos que dividirnos y decir, tal cosa es mi identidad. ¿Me dejo entender? O sea, ¿a dónde estoy yendo? Estoy yendo a que ustedes sepan cómo es que se forma ese concepto de una única identidad. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ya está. Sí. Entonces, ya está. Más o menos, en el siglo XVI,
otra vez hay un intento por unirnos. Todos los pueblos. En el 16 hay un esfuerzo por unirnos. Tenemos que unirnos, como sea, porque separados gastamos en guerra, nos matamos, no producimos, y juntos podríamos hacer mejores cosas, vivir más contentos, ¿no? Entonces, en el siglo XVI, ¿no es cierto? A ver, ¿qué ocurrió en el siglo V? En el siglo V, todo esto que era Roma, Britania, ¿no? Es invadido por el hambre, por una crisis como la actual, por los godos. Un grupo de godos, los ostrogodos, ocupa Italia. Un grupo de godos, los visigodos, ocupa España. Otro grupo de godos, los anglos y sajones, ocupa toda esta parte del norte. Otro grupo de godos, los francos, ocupa Francia. Y comienzan a crearse los países actuales. ¿No? Y aquí también en América está pasando algo parecido. En la cultura tihuanaco, la cultura moche, acá en el norte, aquí la cultura nazca, se están queriendo unir. Y la cultura tihuanaco se junta con la cultura nazca y forman el imperio Wari. Pero este imperio, como ya sabemos, los imperios suben, se desarrollan y caen. ¿No? ¿No es cierto? Como todo, ¿no? En la vida. Entonces, pasa el siglo XVI, vienen las revoluciones burguesas, o sea, cuando los burgueses ya no quiero que me dominen los señores feudales, no quiero. Esos señores son sectarios, cada uno se cree raza superior, se cree distinto. Y ahí empieza el nacionalismo, o sea, cuando los godos invaden y hacen países chiquititos como España, los visigodos, que antes estaban ocupándose los romanos y los cartagineses, ¿no? Y habían sido también, y después vienen los árabes, ¿no? Cuando se está formando estos pequeños reinos, ya se está formando una idea que se llama nacionalismo. Y en esa idea de nacionalismo ya viene empaquetado la idea de que tú tienes que tener una identidad. Los franceses son franceses. Los franceses todos son hijos de María Magdalena, cuando vino Cristo, el hijo de Cristo, la esposa de Cristo, y acá dio a luz una chica que se llama María y dio origen a la dinastía de los Meroví. No, nosotros somos Santiago. Aquí ha vivido Santiago, el hermano de los españoles, ¿no? El hermano de Cristo ha vivido acá, Santiago. Por eso que nosotros somos los verdaderos. Somos de Santiago. Se van formando. Los alemanes, no. Nosotros somos los verdaderos centros del mundo, porque aquí estuvo Percival. ¿Quién es Percival? Uno de los caballeros de la mesa redonda que hizo que sin él no hubiéramos podido vivir. Y así, cada uno comienza a crear su rollo. Y a decir, tú te vas a identificar por tal cosa. O sea, comienzan a dar a cada pueblo una identidad. ¿Me dejo entender? ¿Me estoy dejando entender? Sí, profe, sí. ¿Me estoy dejando entender? O sea, sí, profe, esa idea sí. de que tu identidad es una sola cosa se inventa en el siglo XVI. Con las monarquías absolutas que se estaban formando. ¿Y qué son las monarquías absolutas? Es cuando diferentes pueblos esparcidos en España se juntan todos con Isabel y Fernando, ¿no es cierto? Unificando los pueblos. Y aquí Francia se va unificando. Aquí los chinos también se van unificando con la dinastía Qing. Aquí los hindúes también, la gran cultura hindú. Aquí los rusos también, bajo Iván el Terrible. Aquí en Norteamérica todavía recién no van a llegar los padres. En el siglo XVI ya están aquí los españoles. Y el virrey Toledo en el siglo XVII-XVI está organizando un estado fuerte aquí en toda América. El estado del Virreinato de América del Sur, ¿no? Virreinato del Perú, así se llama. Y aquí los japoneses están comenzando a juntarse, ¿no es cierto? Un gran líder que se llama Ieyasu Tokugawa unifica a todos los señores de la guerra, a todos los shogunes y a los daimyo, y los junta en un estado solito. Y dice, el japonés tiene
como identidad el sol naciente, ¡pam! ¿No es cierto? A cada uno, y acá Chacazulu se está organizando, pero también los demás se están peleando entre ellos los africanos, porque todos son conquistados, vienen a África a sacar material, a matar elefantes, a llevarse pieles, ¿no? Están saqueando África, y como los saqueadores aquí están haciendo su agosto, dividen a los pueblos, ¿no? Entonces en África no se ha podido, por eso que hasta ahora África se dice que es un país inviable, ¿no? Ahí es donde se crean los nacionalismos. Ahí es donde se crean los nacionalismos. ¿Me están entendiendo? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Quilla. ¿Sí? Cristian, ¿está muy difícil o me están entendiendo? Cristian, ¿está muy difícil o me están entendiendo? ¿Está bien? Sí. ¿Sigo? Ya está. Sí, siga. Ya está. Bien, entonces el siglo XVI, ¿no es cierto? Bien, entonces el siglo XVI, ¿no es cierto? Ya comienza a iniciarse los nacionalismos. Acá el siglo XVI, ¿no? Acá está aquí está el siglo XVI, ¿no? Aquí está, el siglo XVI. Aquí está, más clarito. A ver, aquí está, más clarito. Ya está. Siglo XVI. ¿Ya? Acá la cara colonia. Siglo XVI. Acá la cara colonia, ¿no? Más o menos en el siglo XVII. Pero más o menos en el siglo XVII, XVIII, el mundo entra en una especie de revolución, ¿no? Gracias. Él más o menos en el siglo así no, acá solito voy a un traguito. Más o menos el siglo XVII, XVI. El mundo entra en una especie de crisis, ¿no? Del feudalismo. Las reformas, ocurre la reforma en Europa, ¿no? Martín Lutero clava sus 95 tesis y funda su iglesia. Dice que no existe el cielo, no existe los 7 sacramentos, tampoco existe una iglesia. ¿Quién ha dicho que? ¿En qué parte de la Biblia dice que hay que fundar iglesias? ¿En qué parte de la Biblia dice que hay 7 sacramentos? A ver, demuéstrenme dónde existe cielo e infierno, ¿no? Y en eso consiste la reforma. Dicen, sí hay cielo. Y los jesuitas dicen, sí hay cielo, el cielo está en América, los incas son el cielo. Si hay iglesia, la iglesia es la Pachamama, la Madre Sol, la Virgen María. Si hay 7 sacramentos, el sol es un sacramento grande que es la Eucaristía. Entonces, ¿no? Comienzan a inventar pues el arte, la cultura, el teatro, ¿no? Para sustentar que aquí está todos los 7 sacramentos, aquí está el sol, aquí está el Inti Raymi, ¿no? Los jesuitas, con el arte barroco, ¿no? Entonces, también en el siglo XVII ocurre en Francia la revolución científica. Por primera vez alguien dice que la ciencia es un método y que la verdad tiene que ser reconocida por todos. La creencia no sirve, ¿no? Después del siglo XVIII viene el siglo XVIII con las revoluciones burguesas, ¿no? Los burgueses que siempre habían sido dominados por los señores feudales de la tierra. Pese a que los señores burgueses eran los más ingeniosos, los más ricos, los más sabios, los mejores, los que mejor organizaban, seguían dominándose. Y hasta que los burgueses se rayan y en 1650 Olivero Cromwell va y dice, señor, usted no puede tener todo el poder. Le dice al rey de Inglaterra, tiene que compartir, señor, con un parlamento. Pum, le pone un parlamento y hay control. Luego viene la Revolución Francesa, luego la Revolución Norteamericana, ¿no? Entonces, el siglo XVII y XVIII es un siglo de transición, ¿no? Hasta que los burgueses meten la pata, ¿no? Cuando estaban desesperados en la Revolución Francesa, no salían las cosas rápido, los cambios no se daban. Un criminal, un tonto, un radical, Robespierre, agarra y comienza a matar a todos los feudales que quedaban. En vez de esperar que con el tiempo se murieran, o pasaran, o ya se quedaran desfasados, comienza a matarlos. Y eso se conoce como el terror rojo, ¿no? Eso hace que la revolución burguesa, los burgueses que están aquí en el siglo XVIII, en la época de la República, ¿no? Hace eso que pierdan. Estaban ganando posiciones, pierden. ¿Y saben qué? En el siglo XIX, los señores feudales, pero disfrazados
vuelven disfrazados de revolucionarios, ¿no? De industriales, ¿no? Haciendo la revolución industrial, y en esa revolución industrial comienzan a cerrar sus países, cierran sus países, todos cierran sus países, y el nacionalismo que había quedado del siglo XVI retorna al mundo, y comienzan a decir tu identidad es tal, tu identidad es cual, tu identidad es tal. ¿Me dejo entender? Así surge el nacionalismo norteamericano. Norteamérica es la ciudad de Dios. Dios nos ha dicho que nosotros organicemos el mundo. Ándate tú. Estás mal. A nosotros los europeos nos ha dicho Dios que tenemos que organizarnos. Y así comienzan a pelearse. No, dice los zares, Pedro, el grande. No, y a mí me ha dicho que yo tengo que organizar, Catalina también. No, yo tengo que organizar el mundo, dicen los chinos. Los japoneses también, ¿no? Comienzan cada uno a pelearse, ¿no? Y así surge esa idea de nacionalismo, ¿no? Les he hecho todo este recorrido a ustedes de la historia del mundo para que entiendan que el nacionalismo, ¿no? Es parte de una especie de cerrarse en cada país para que no haya revoluciones como la que hubo de Robespierre. Y también entonces estos nacionalistas, al cerrarse, también van creando en sus países otros movimientos comunistas contra la revolución industrial. En 1917 se produce la revolución rusa. En 1939 la revolución china. En 1932 los nazis toman el poder, el 20 toman en Italia, el 32 en Alemania, y por esa época también los fascistas toman en Japón. Entonces hay unos cambios. Y esos fascistas van a alentar el nacionalismo. No, la única raza que debe existir es la aria, los alemanes. No, señor, la única raza que debe existir son los norteamericanos, la raza de Dios. La única raza que debe existir son los daimyo, los herederos de los samuráis. Y así cada uno se comienza a pelear por sus razas. Nosotros también entramos. Hoy los incas son la mejor raza. Y algunos fascistas venían a ver, hoy los incas realmente son de repente nuestros antecesores de los arios. ¿Me entienden? ¿Cómo surge ese concepto de identidad? Ahora ya lo saben. Surge a raíz de defectos del siglo XIX que más tarde van a dar, ¿no es cierto? Se van a traducir en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, este señor que había perdido en la Primera Guerra Mundial, y le habían dicho, no vas a tener armas. ¿Cómo que no? ¿Quiénes son ustedes? No vas a tener armas. Entonces, ¿qué ocurre con Alemania? ¿No es cierto? Alemania, ¿no es cierto? Comienza a desarrollar armas, una aviación, ¿no es cierto? Primero invade, ¿no es cierto? Invade, ¿no? Entonces, invade Alemania, ¿no es cierto? Alemania, aquí está Alemania, ¿no es cierto? Alemania, lo arrinconan y invade primero Checoslovaquia, ¿no es cierto? Todos los que hablan como yo el idioma alemán, los sudetes tienen que, Francia les regala esta parte a Alemania. Después Alemania invade Polonia y se reparte con Rusia. La mitad para ti y la mitad para mí, ¿no? Después Alemania invade Francia. Y después quiere invadir Inglaterra. Y acá en Dunkerque se traba, ¿no? En la batalla de Dunkerque. Y ahí viene Winston Churchill y dice, vean esa película, Las horas aciagas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Pelearemos en la tierra, pelearemos en el aire. Esto costará sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y entonces los racistas, los nacionalistas comienzan a avanzar, invaden Francia. Y aquí, el año
año 36, los nacionalistas, ¿no es cierto?, ya han tomado el poder, han eliminado a todos los comunistas, se han rebelado desde el sur y han tomado Madrid, ¿no? y se van a quedar desde el año 39 hasta el 75 los racistas, ¿no? Y igual los rusos quieren que su raza es la mejor y comienzan a invadir Ucrania, les matan de hambre a los ucranianos, ahora recién ya están libres, ¿no? Los mataron de hambre. Los chinos también comenzaron ahí a hacer nacionalismo. No, los chinos más tienen que gobernar, los Ming, los Sheng, nada, entonces comienzan, ¿no? Ese es el nacionalismo, ¿qué les parece, no? Entonces, hay una fuerte carga de política, de geopolítica, ya, es todo un complejo, que ya haremos un día con más detalle. ¿Qué les ha parecido hasta acá la clase? Sí, profe, chévere. Entonces, la idea es que ustedes descubran en vuestros trabajos, ¿no? Esto que estamos haciendo. Si podemos compartir cámaras, ya que somos solo los dos. Entonces, y no hay sobrecarga. Entonces, esa es la idea, jóvenes, ¿no? Que ustedes hagan esto que les he dicho, ¿no? Voy a compartir de nuevo la cámara, la pantalla. Un ratito voy a compartir antes que nos veamos. Entonces, es lo que hagan esto. Estito, mira, estito. Entonces, en este que yo estoy poniendo, pues hagan esta cosita, estito, que primero ustedes vean un caso pequeñito de discriminación, y ese caso pequeñito lo lleven a un caso grande, ¿no? Y lo expliquen bonito como yo he explicado, con los libritos donde están todas estas ideas que yo he dado, esos esquemitas que les acabo de mandar, que está colgado en la plataforma y todo, ¿no? Y que ustedes me hagan una prueba de que cómo esa discriminación afecta en toda la vida, afecta en lo económico, afecta en lo político, afecta en lo social, ¿no es cierto? Sí, ahora sí compartimos cámaras. ¿Qué les pareció la explicación? Bien, profe. Interesante. Bien, profe. Interesante. Sí, Killa, ¿vas a poder hacerlo? ¿Tú crees, Killa, que lo vas a poder? O sea, lo que yo le mandé, profe, está fuera de esto, y poner un ejemplo y hacerlo más extenso. Ya, perfecto. Lindo, me parece bien. Y me gusta lo que he escrito. También toqué temas sociales, toqué qué es lo que provoca no sé, ya no sé qué debo hacer. Entonces lee los libros, explica más. La idea es que tú expliques cómo ese problema de la discriminación afecta a todo el Perú. Susténtame, o sea, dime tú cómo afecta a la economía, cuando tú excluyes a una persona, de hecho que no cuentas con esa persona, no cuentas con su capacidad. Cuando crees que tú sabes todo, te estás equivocando, porque nadie hace las cosas solito. Siempre es bueno que el otro te diga cómo aportar, y en economía es fundamental. En la sociedad seguimos todavía divididos, grupos, ¿no es cierto?, por acá, por allá. En lo político tenemos panacas, tenemos dinastías, ¿no?, que hacen lo que les da la gana con el país, ¿no? Eso es la idea, Killa y Cristian, ¿no es cierto? A partir de ese caso me explicas cómo es que este país queda fregado por estos problemas de la discriminación y de exclusión. ¿Me entiendes? ¿Ya? Yo voy a buscar otros libritos más afines, porque de repente los que te he dado son muy gruesos. Voy a buscar algo más, ¿ya? Intercultural que te ayude, aparte de mi ejemplo. Digo, profe, o sea, mi tema puede seguir ahí, ¿no? Lo que voy a hacer. Claro, está muy bueno tu tema, está buenísimo. Solo que, como te digo, ya sáltalo del caso a la explicación total. ¿Te parece que ya? Al problema nacional, o sea, cómo ya este problema de la exclusión es un problema realmente, ¿no?, que genera crisis estructural. ¿Te parece, Cristian? Sí, profe. Normal. Sí, profe. ¿Hasta acá? Normal. ¿Se ha entendido hasta acá? ¿Les parece? Sí.
Sí. Para que hagan sus cosas, para que avancen el trabajo, les dejaría hasta acá, ¿sí? ¿Les parece? ¿Profe, va a haber exposición? ¿Profe, va a haber exposición? Sí, porque, o sea, tú tienes que vamos a programar un día cuando ya cuando tu texto esté bien escrito, más o menos tenga consistencia, entonces me vas a exponer y vamos a conversar, ¿te parece? ¿Sí? Ya, profe. ¿Te parece que ya? Pero primero hay que ubicar el problema estratégico causado por la discriminación y la exclusión. ¿Ya? Si tienes eso, ya vamos a ver las causas, vamos a ver otros fenómenos. ¿Ya? Entonces, yo quisiera que para el próximo domingo ya me manden algo, cosa que yo con eso que me van a mandar haría la clase del martes. ¿Te parece? Ya abundando, aportando. ¿Te parece? Porque lo que me han mandado hasta ahora todavía no me da para una clase, ¿me entiendes? Está bonito, lo están haciendo, pero si no está bien más elaborado, si no está más elaborado, no me va a servir para la clase. ¿Les parece? ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Sí, que ya, entonces esperamos para el domingo, ya háganlo bonito, voy a abrir ahorita otra pestaña y me lo suben ahí Quilla y Cristian, ¿ya? Entonces conmigo sería hasta aquí y les dejaría para que trabajen y hagan sus clases, ¿está bien? Sus cosas. ¿Está bien, Quilla? Sí. Sí. ¿O hay algo que decir? ¿De repente quieres que alguna pregunta, alguna cosa? Dime. No, era de lo de mandarle lo que dijo en la anterior clase, ver por qué se daba eso un poco más a fondo. ¿Ya? Entonces, con más tiempo y con la explicación que les he dado ahora, ¿les sirve para algo? Sí, sí, profe. La próxima voy a preparar. Sí, ya entonces, la próxima voy a preparar de un caso peruano, ya, los casos peruanos de interculturalidad y de conflicto. ¿Les parece? Bien, entonces conmigo hasta acá y les dejaría pues para que sigan trabajando y yo también esté haciendo en este tiempo calificaciones y buscando también el material para ustedes. ¿Sí, les parece? Sí, gracias. De la tarea de la anterior clase que hemos entregado. Esa tarea, mejóralo. Enriquecelo, mejóralo. Mejoraron nomás los entonces. Claro, nada más, continúen nomás la tarea. Pero como has hecho una cosa general, ahora ahora búscame un problema de exclusión, un problema de racismo, de exclusión, que afecte todo el Perú, que afecte toda la situación del Perú. En eso consiste la tarea. ¿Me dejo entender? Ya veo que del Perú nada más, ¿no? Del Perú nada más, ¿no? Del Perú. Del Perú. Ahora, si no puedes del Perú, un caso cusqueño que más o menos se refleje en todo el resto del país. Pero de ese caso que has hecho, dale un salto hacia lo nacional. ¿Ya? Si es por lo regional, bacán. Pero explícame bien cómo es que en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto político, ese problema de exclusión y de discriminación afecta. Eso quiero que me expliques. ¿De acuerdo, Cristian? ¿De acuerdo, Quilla? ¿Sí se ha entendido, Quilla? Sí, ¿Sí se ha entendido, Quilla? Perfecto, entonces un gusto. Ya, perfecto, entonces un gusto esta tarde con ustedes y ya pues seguimos trabajando, ¿les parece? Sí, profe, gracias. Ya, ustedes